Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Mas si os lo digo, no creeréis. Este hombre ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de testigos? ¡Ninguna! ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! Y vamos a continuar entonces hoy, Marcos, capítulo 14. Constantemente, ya creo que es el penúltimo episodio de Marcos 14, pero vale la pena porque tenemos varios temas importantes, claves, ¿no?, en ese capítulo, que no está por demás analizarlo cuidadosamente, ¿no? Y les recomiendo que puedan ustedes buscar en nuestra página de Palabras de Vida Eterna de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los demás episodios del capítulo 14 y de todo Marcos, que ya estamos hasta hoy con 48 estudios, ¿no?, desde el capítulo 1 hasta hoy. Entonces, gracias al Padre por darnos siempre esta oportunidad. Vamos a comenzar con el texto de la Biblia a través del video audiovisual. Después ya arrancamos. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso, y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, y mientras le cubrían el rostro y le daban de puñetazos, le decían: ¡profetiza! Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Y esta parte vamos a ver minuciosamente cada detalle de lo que ha ocurrido, porque están presentándole a Yeshua ante el Sanedrín, ante el concilio de los israelitas, de los hebreos. Era un lugar donde se determinaban juicio para las personas que habían cometido faltas. Pero acá aconteció cosas extrañas, ¿no?, que es importante analizar. ¿Qué había ocurrido en la escena pasada? Vinieron a la noche, a la madrugada, lo arrestaron. En ese momento uno de ellos había sido el que trajo a los judíos, que era Judas Iscariote, y le había entregado, ¿no? Después también vimos cuando Pedro reacciona y le corta la oreja a uno de los servidores del sacerdote, y de esa manera empiezan a arrestar a Yeshua y le llevan ante los sacerdotes, ante los Cohen.
en especial en la casa de Anás, dice el ex Cohen Hagadol. Bueno, vamos a empezar desde este versículo entonces, desde el 53, dice así: trajeron pues a Yeshua, al sumo sacerdote, al Cohen Hagadol, ¿no? Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces era una reunión, un concilio, pero por la madrugada. Normalmente no era un horario habitual para hacer este tipo de reunión, pero era, como se puede decir, una reunión extraordinaria, pero confabulada, ¿no? Con un plan oscuro. Entonces desde ahí nomás yo estaba todo mal acá, ¿no? Desde ese punto, desde el deseo negativo de actuar ante alguien, ante una persona. Entonces cuando una persona quiere hacer algo, o sea, quiere reclamar algo, pero para organizar ese reclamo, para preparar esa actividad, tiene un mal corazón, mal deseo, desde ahí ya todo lo que empezó a preparar está mal. Todo está mal. Pero muchas de las cosas que ocurren acá estaban ya profetizadas. Nosotros lo que estamos viendo en la vida de nuestro Maestro Yeshua es que, como Él dijo, todos los pasos que estoy siguiendo es para que se cumplan las Escrituras, como está escrito sobre mí. Hasta el que comía de su mesa le iba a entregar, hasta eso estaba escrito. Todo el maltrato, el sufrimiento que le iban a hacer estaba perfectamente profetizado en los salmos, en los profetas e inclusive también en la Torah. Estaba ya mencionado. Bueno, dice así, nos vamos a esta nota 53 para comenzar algunos puntos. Dice ahí, el libro de Juan, capítulo 18, versículo 13, es el mismo acontecimiento, ¿no? Nosotros paralelamente, viendo Marcos, también aprovechamos y estamos viendo lo que está escrito en otros evangelios, como Juan, Mateo, Lucas. Y fíjense lo que sale acá en Juan 18, 13. Y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote, Cohen Hagadol, ¿no? Aquel año. Versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Eso habíamos visto en otro texto de la Biblia. Mejor sea que una persona muera por todo el pueblo y que no todo el pueblo perezca. Y según el relator, el libro de Juan, esto no lo hablaba por hablar, sino que en aquel año él estaba como Cohen, entonces lo había profetizado, de que el Mesías, el Mashiach Yeshua, iba a padecer, iba a recibir la culpa de todo el pueblo, dice, de toda la comunidad. Ahora vamos a un poco de historia, ¿no? Aquí, en el año 18, después del Mesías, Caifás fue nombrado sumo sacerdote, Cohen Hagadol, por el procurador romano de Judea, Valerio Grato, sustituyendo a Simón ben Camitus. Casado con la hija del ex sumo sacerdote Anás, se mantuvo como máxima autoridad religiosa judía durante toda la administración de Poncio Pilato, sucesor de Grato, ocupando el cargo durante 18 años. En el año 36 fue destituido por el procurador Vitelio II. Entonces es un poco para saber quién era este Caifás. Y miren, ya estaba ya a pocos años también de ser destituido. Igual él era soberbio, ¿no? Bueno, eso para conocer un poco sobre este personaje. Una de las cosas también que ocurría en esa época era que los Cohen Hagadol no eran puestos de acuerdo a su línea de trayectoria, ¿no? Linaje, sino los líderes, los gobernadores romanos eran los que le asignaban. Entonces totalmente estaban en corrupción. Versículo 54, siguiendo con Marcos 14. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y aunque todavía no vamos a hablar mucho de Pedro, porque la última sección del capítulo
14, un pequeño spoiler, va a ser netamente de él, ¿no? Pero acá una cosa resaltante para aprender de la palabra. ¿Se recuerdan que Pedro había dicho que cuando Yeshua dijo, esta noche todos se escandalizarán, ¿no? Porque está escrito, herirá al pastor y todos serán dispersos, las ovejas serán dispersas o perderán la fe. ¿Qué había dicho Pedro? Aunque todos pierdan la fe, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo soy fiel. Yo estoy contigo, te seguiré hasta la muerte. No te abandonaré. Así había hablado, ¿no? Bueno, al principio cuando vimos que fue Yeshua apresado, él trató de reaccionar. Reaccionó. Y sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y Yeshua le exhortó por eso. ¿Acaso no puedo yo pedir una legión de ángeles? No, era una legión, 12 legiones, ¿no? De ángeles para que me cubran, me defiendan. Además, la copa que el Padre me da para beber, ¿no la he de yo pasar? Sí le hablo. Entonces eso parece que le dio como una decepción a Pedro. Porque al empezar la batalla, ¿no? Al empezar a sacar la espada, ¿qué esperaba un judío? ¿Qué esperaba de un Mesías? ¿Qué espera un judío de un Mesías? Que reaccione, que enfrente, que pelee, al ataque, mis valientes. Eso espera. Ya él arranca, es como que yo estoy motivando ya al ataque y aquí ya, desde aquí ya nos vamos rumbo al ataque y el pueblo se va a levantar. Eso esperaba, increíble, ¿no? Increíble, pero eso esperaba un Mesías, porque ese es el concepto mesiánico para un judío. Pero también el Mesías tenía otro punto que a ellos se le había olvidado, que era restaurar el corazón. La circuncisión del corazón, dice Deuteronomio 30. Restaurar el espíritu. Volver a traer al pueblo a la fe original. Porque en muchas partes de la Torá está escrito que este tipo de situación, opresión hacia de parte de un pueblo fuerte, ocurrirá cuando ustedes abandonen mi palabra, cuando ustedes rechacen mi palabra. Y ese punto era lo que ellos no podían tener en cuenta. Por eso querían usar las armas, pelear. Pero el problema era regresar a la palabra. Tenemos un ejemplo de hombres que usaron las armas y pelearon en el nombre del Eterno. Como Josué, Yehoshua o el rey David. Pero hay que analizar bien ese tipo de hombres. ¿Cómo vivían ellos? El Todopoderoso que le había dicho a Josué, que sigue mi palabra constantemente, no te apartes de ella, y todas las cosas que hagas te irá bien. Entonces, el esquema, la fortaleza y la base de Josué, ¿cuál era? La Torá, la Escritura. Y del rey David también. Todos sus salmos, toda su palabra estaba enfocada, toda su vida, toda su voluntad estaba enfocada en la palabra del Eterno. Una de las primeras cosas que David hizo al tomar el poder es volver al pueblo a la fe, volver al pueblo a la palabra. Eso era el punto importante. Eso estaba haciendo Yeshua, pero muchas veces eso algunos tardan en entender. Entonces ahora, después de que Yeshua no continuó con el plan de Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué hace? Le sigue de lejos. Ese seguir de lejos, ¿saben qué significa? Bueno, ya que no actuó como debe actuar el Mesías, voy a seguirle a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Entonces de lejos, no así. Momburiente machaputata. ¿Saben eso, no? Desde lejos nomás ya. Un hermano cuando empieza a no cuadrar algunas cosas en su cabeza, ¿no? No, yo desde lejos nomás ya voy a participar, desde un poco lejos, así. No voy a más involucrarme tanto, ¿no? Yo soy hermano alejado, hermano Pedro. Desde acá nomás, de acá nomás. El problema es que este tipo de mentalidad, ¿saben a dónde le van a llevar? Te va a llevar un día a rechazar a tu Mesías, a negarle y hasta a maldecirle. Eso ha ocurrido con muchas personas lastimosamente. Lastimosamente. Pero bueno, espero que Pedro, no voy a spoilear todo, ¿no? Espero que Pedro no llegue a ese nivel, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces dice, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Acá hay una nota, creo que de otro texto, Juan 18:18 dice, como hacía frío,
los sirvientes de la casa y los alguaciles habían hecho una fogata con carbón, estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Hacía frío y él estaba ahí con los guardias, con los empleados del Cohen, ¿no? Ahí estaba. Bueno, hasta ahí de Pedro. Continuemos 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, el Sanedrín, el grupo principal, buscando testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Buscando a alguien que pueda testificar en contra de Yeshua para condenarle a muerte. Ellos no solamente querían castigarle o meterle preso o exhortarle, querían matarle, porque veían peligro en él. Peligro, ya habíamos visto en otros textos que ellos veían peligrarse su posición, su categoría. Entonces por eso querían ver la manera de sentenciarle a muerte. Y se reunieron todos los principales. Algunos no estaban de acuerdo con este tipo de acto que estaban llevando. Y también que buscaban testigos. Ahora, ¿por qué buscaban testigos? Porque fíjense que una cosa muy interesante que hay acá. Muchas de las cosas que están haciendo estos líderes cuadran, o sea, están relacionados con la palabra, o sea, están utilizando lo que dice la palabra para actuar supuestamente legalmente. Pero en medio de esa actuación cometen varios atropellos, varias negligencias, varios errores que ellos dejan pasar por alto. Cuando una persona hace las cosas con, ¿cómo se puede decir?, con deseo de dañarle a alguien y para eso quiere usar la palabra, muchas veces va a tocar textos de la Biblia, pero después va a salir su manera. Va a usar ya su manera. No, pero no me gusta luego tu cara. No te quiero luego. Y además me cae gordo. Va a empezar a decir cosas que no tienen coherencia. Pero y la Biblia dice luego, y la palabra dice luego, y la escritura dice luego. Y va a confundirse. Por eso hay que tener en cuenta, no hay que usar la palabra para acusar a alguien porque me cae mal, o no le quiero, o no me gusta cómo vive, o cómo anda. Hay que tener mucho cuidado en ese punto. Muchas veces nos consideramos como, voy a poner un ejemplo general, ¿no? Como los conocedores de toda la verdad. Y como que toda la verdad ya está como que somos una aplicación de la verdad. Y aquí la aplicación nueva se llama la verdad. Entonces toca cualquier cosa y sale la verdad, la verdad, la verdad. Entonces cuando la aplicación de la verdad se encuentra con una aplicación que no tiene la verdad, directamente ya le juzga, le condena. Nosotros muchas veces pensamos así, que cada cosa que hay en nosotros y sale en nosotros, esa es la verdad. Algunas veces hasta creemos que no puede ser que sea en contra de lo que yo pienso, que mi pensamiento es lo correcto. Y muchas veces para eso utilizo pasajes o textos de la Biblia. Y me pongo en la posición de juez y tal vez estaría yo condenando a alguien inocente. Tenemos que tener cuidado en ese punto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este concilio. Bueno, estaban acá entonces, buscaban testimonios, pero no lo hallaban, dice, no hallaban un testimonio preciso, exacto. Vamos a la nota 55. El Sanedrín, concilio, dice ahí en la Biblia, ¿no? Literalmente, sentarse juntos, lugar donde se reunían a deliberar y a juzgar. Fue una asamblea o consejo de sabios, estructurado en 23 o 70, y unos rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de juez en el periodo del segundo templo. El gran Sanedrín se reunía en el templo en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas, Salón de las Piedras Talladas. El gran Sanedrín se reunía todos los días, imagínense, para deliberar, para hablar, para crear nuevas leyes, nuevas alhajes. Se reunía todos los días, dice, excepto los festivales judíos y en el sábado, en el Shabbat. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación. Ahí podían participar empresarios, comerciantes, militares, personas importantes para poder tomar también su decisión. Ahora, ¿qué estaban buscando ellos? Buscaban testigos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice acá en Mateo 26, 59, en una traducción viviente. Adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaba encontrar testigos que mintieran
acerca de Yeshua para poder ejecutarlo. Ellos estaban intentando buscar testigos, pero testigos que hablaran lo que ellos querían decir, que dijeran lo que a nosotros nos parece. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Entonces, muchas veces el corazón de una persona, cuando tiene mucho su razón, que busca a alguien que le apoye, alguien que concuerde con su idea, no importa si es verdad o no. En lo espiritual también es así. Muchas veces a mí me convenció de esto y voy buscando un moré o un roé que concuerde con mis ideas. Y vivo de esa manera, ¿no? Bueno, acá estaban buscando testigos precisamente no verdaderos. Y esto estaba bien que hagan líderes religiosos. Está bien que un líder religioso busque gente que hable mentiras, que diga mentiras, pero ocurre, en la actualidad ocurre. Qué triste. Pero bueno, continuemos. Y fíjense lo que dice la Torá. Deuteronomio 19:15, nueva traducción viviente, dice: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, por eso es que ellos no podían directamente condenarle, porque tenía que haber gente que declare: sí, yo escuché, yo oí, yo vi, para poder tener prueba. Pero ellos, ¿qué buscaban? ¿Testigos verdaderos o testigos falsos? Y hay una cosa interesante: si ellos en aquella época para Yeshua buscaban este tipo de testigos, quiere decir que ya había sido una costumbre en aquel momento. Para que ustedes puedan notar en la corrupción que había llegado la religiosidad judía. Bueno, Deuteronomio 19:16. Vamos a leer bien acá, porque acá dice cómo tiene que llevarse a cabo un juicio y cómo tiene que ser el testigo. Esto dice la Torá, esto sabían bien los maestros de la ley. Dice: si un testigo malicioso, miren acá, malicioso, con mal corazón, con mala intención, se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Eterno al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Entonces, ¿qué pasa si alguien se presenta para acusar a alguien con mala intención? Los dos tienen que presentarse y tienen que declarar ante el sumo sacerdote. Esto está diciendo la Torá. Esto sabían muy bien los líderes religiosos. También tendría que saber los que iban a dar juicio. Para poder vos creer, aplicar estos mandamientos, tenés que tener temor del Eterno. Dice el libro de Salmos que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Si no hay temor al Eterno en tu corazón, vos vas a hacer cualquier cosa, vas a decir cualquier cosa, inclusive hablar en contra de la Torá. Eso nos hace entender en qué estado estaba el pueblo hebreo en ese momento. Y ellos esperaban ser libres de la opresión romana. Ellos estaban totalmente ya corrompidos, tanto líderes como pueblo, estaban totalmente ya corrompidos. No había más respeto, temor hacia la escritura, hacia la palabra. Por eso hacían lo que hacían, decían lo que decían, se comportaban como se comportaban. Esto era lo que Yeshua venía a quitar de sus corazones. Por eso él dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Que se arrepentidos, Teshuvá, regresen, salgan del sistema y crean en las promesas que se le ha dado a Abraham, Isaac y Jacob. Eso él empezó diciendo. Bueno, continuemos. 18. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita. 19 dice: le impondrás a él la misma sentencia que pretendía para la otra persona. De este modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, si alguien le acusa: quiero que a esta persona le maten por tal crimen, y se demuestra que era un testigo falso, esa persona va a recibir ese castigo. Así que no es que vos podés ir nomás y testificar y decir lo que sea. Claro, en un estado, en un país, en un pueblo que estaba viviendo con temor al Eterno.
Para poder aplicar estas cosas, tenés que tener temor al Eterno. Amén. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso, dice, y tendrá temor de cometer semejante maldad. Queda acá el objetivo de este mandato, que vos vivas bajo temor de hacer testimonio falso, de decir cosas falsas. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora otro texto, Éxodo 23, versículo 1. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de la gente malvada. Dice también, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Todas estas cosas son enseñanzas que todo judío tenía que saber. ¿Ustedes piensan que los testigos que estos están buscando eran cualquier persona que caminaban por la calle? No, tenían que ser personas que realmente comprendían la palabra y que pueda ser creíble su testimonio. Quiere decir que estas personas se van a prestar para hacer cosas que prohíbe la Torah. Entonces, lo que nosotros estamos viendo entonces es que en ningún momento esta gente está utilizando la palabra para hacer un juicio justo. Al contrario, acá se puede ver que están aboliendo la Torah, ¿no? La están quebrando, la están rompiendo, la están destrozando. Eso están haciendo. Entonces Yeshua vino a restablecer la Torah en nuestros corazones. Con su vida, padeciendo, Él cargando nuestras culpas, Él nos está enseñando lo terrible que estaba el pueblo. Y Él estaba ahí presente. ¿Y qué estaba haciendo Él? Vamos a ver. Vamos a ver qué estaba haciendo. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra Él. Marcos 14, 56. Mas sus testimonios no concordaban, dice. Empezaron a testificar y algunos se iba acá, se iba allá, se iba acá. Vamos a esta nota. Dice Salmos 35, 11. Todos estos textos son para que nos pueda hacer entender mejor este punto. Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Son salmos referentes, profetizados hacia el Mesías. Ya con el Mesías iban a actuar de esta manera. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? En la historia, los que conocen de historia, los que investigan la historia, los que estudian, los que sacan pruebas de que las cosas ocurrieron. No es simplemente el que se le cuenta historia, que realmente tienen pruebas, como dice, arqueológicas, de que tales cosas ocurrieron. Confirman que existió un hombre llamado Yeshua, precisamente en esos tiempos, en los tiempos de Poncio Pilato, en los tiempos de Caifás, y que fue apresado y que fue ejecutado y que fue maltratado. Confirman que existió y que encabezó un grupo de personas que querían restaurar los corazones. O sea que Yeshua es un personaje bíblico y es un personaje profético y también histórico para muchas personas. Entonces todos estos datos que están acá narrados para el Mesías, según los datos históricos hechos por personas profesionales, ¿no? Conocedores de arqueología y de historia, confirman que un hombre llamado Yeshua pasó estas cosas, padeció estas cosas. Y también nos confirman los textos proféticos y evangélicos, las cartas del apóstol Pablo. Entonces podemos confirmar que estas palabras se refieren a nuestro maestro Yeshua, a los que tenemos la fe en él. Bueno, continuamos leyendo. Salmos 27, 12. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Bueno, continuando con Marcos. Entonces, levantándose unos, dijeron, acá están los testimonios falsos, los testigos falsos. Recuerden, ¿estos testigos conocen la Torah o no conocen? Conocen la Torah. ¿Convocados por quién? ¿Por quiénes fueron? Por los líderes religiosos. Entonces acá se puede ver un atropello terrible a la ley del Todopoderoso.
No pueden decir acá que estaban ellos usando la ley como corresponde. Al contrario, el que estaba enseñando la ley como corresponde, los mandamientos, era Yeshua. Y ellos le estaban acusando. ¿Qué van a decir estos testigos? Nosotros, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo, o sea que supuestamente Yeshua dice, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ellos están, recuerden, un testigo falso era culpable de morir. Pero ¿por qué ellos tenían tanta fuerza de hablar con seguridad? ¿Qué le daba esa confianza de decir y sin miedo lo que estaban diciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tenían tanta confianza? Porque sus líderes eran lo que le estaban promoviendo. Es por eso que algunos cuando hablan y dicen, así es, realmente ellos no saben, no conocen, no investigaron, pero escucharon que su líder dijo, y así es. Nuestro líder ya dijo, nuestro gran rabí, gran moré, todo gran, dijo, y así es. Muchas veces hablan, no es así. ¿Por qué ustedes hacen así si así no es? Dice alguna persona, directamente. ¿Y por qué no es así? Y porque según, o porque leí de un texto de la Biblia. Un texto de la Biblia le hizo creer ya muchas cosas. No investigó, no averiguó. ¿Ustedes creen que estas personas investigaron, averiguaron, preguntaron qué es lo que realmente Yeshua dijo? No, pero simplemente están hablando, diciendo. Bueno, cosas que la palabra nos está enseñando a nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Yo derribaré, Yeshua, vamos a cambiar la palabra. Supuestamente Yeshua dijo así, escúchenme judíos, yo voy a demoler, si podemos cambiar para ser más específico, voy a demoler, derribar, ladrillo por ladrillo, este templo que fue hecho por Herodes el Grande, voy a derribarlo, pedacito por pedacito, y después, en 3 días, voy a levantar otra vez pedacito por pedacito. Así ellos escucharon que Yeshua dijo. Así ellos están testificando que Yeshua dijo. Pero ¿será que Yeshua dijo así? Vamos a ver cómo dice acá. Nota 58. Juan capítulo 2, versículo 18. El acontecimiento acá fue cuando Yeshua llegó a Jerusalén y habían hecho mercado. Habíamos tocado ese tema, ¿no? Cuando Yeshua vio cómo estaban corrompiendo el templo donde tenían que venir la gente a buscar al Eterno, donde estaba profetizado que era casa de adoración, casa de encuentro con el Eterno. Ellos lo habían hecho negocio, comercio. Empezaban a traficar y además hacían estafas, engaños. Entonces Yeshua vino y empezó a echar, mover, a tirar las cosas. ¿Se acuerdan de esa parte, no? La casa de mi padre le hicieron cueva de ladrones. Entonces los líderes religiosos se molestan y empiezan a hablarle a Yeshua y le dicen, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Qué dice acá? 2:18 de Juan. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Elohim te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa, ¿no? Que lo compruebe. Hace algún milagro, hace algo especial para que creamos que Elohim te dio la autoridad de venir a reclamar lo que está diciendo. Entonces Yeshua les dijo que le iba a mostrar una señal. ¿Qué dijo? De acuerdo, dice, contestó Yeshua. Destruyan, atiendan acá, destruyan. Los otros habían dicho que él dijo, yo destruiré. Yo voy a destruir. Acá él está diciendo, destruyan. Ustedes destruyan. No es que yo voy a destruir. Ustedes destruyan. Este templo. Y ahí está la confusión. Este templo. Para aquella época ya se entendía que el templo era nuestro cuerpo. Ya había grupo, desde que los esenios, un grupo que se había apartado unos 150 años antes del Mesías, ya ellos entendían que el templo ya se había corrompido, porque ya se estaba manejando de una manera corrupta. Además, ya no había ni arca del pacto. Entonces ellos entendieron que el templo verdadero es nuestra vida, es hacer la voluntad del Padre, porque el Ruach del Eterno se manifiesta en nosotros y las acciones que hacemos nosotros es lo que le agrada. Ya había ese concepto de que nuestro cuerpo
es el templo del Todopoderoso. No es algo nuevo que el apóstol Pablo inventó. Entonces, lo que Yeshua está, ya, si entendemos el contexto, ellos están corrompiendo ese lugar. Ellos están haciendo que ese lugar, en vez de ser casa de adoración, sea cueva de ladrones. Ellos están haciendo que el encuentro con el Padre, que era a través del templo, se corrompa. Entonces ahora la manera que el pueblo podía encontrarse con el Padre era a través de el Mesías, a través de Yeshua. Y lo estaba logrando, ¿o no? Porque muchos le estaban siguiendo porque encontraban en el Mesías la Torá, las promesas, esperanza, muchas de esas cosas que muchos judíos buscaban. Encontraban siguiendo al Mesías, sanidad, restauración, todo lo que tenían que hacer cuando adoraban en el templo. Por eso, una persona que transmite la Torá, la palabra, que trae redención, ¿a cuánta gente Yeshua le dijo, tus pecados te son perdonados? Muchas veces le habló así. Entonces, se puede decir que él estaba hablando de su vida. Nosotros nomás estamos calculando eso, pero la Escritura confirma. Vamos a ver. De acuerdo, contestó Yeshua, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años para construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Yeshua dijo este templo, se refería a su propio cuerpo, dice. Lo aclara el escritor de Juan. Y como les dije, ya para aquella época, porque algunos pueden, no, pero ese Juan le defiende nomás a Yeshua. No, para aquella época ya había el concepto de que nuestra vida es lo que es el templo. Ya había los esenios, tenía. Por eso, inclusive, Juan el Bautista, ¿dónde se fue a anunciar su palabra? En el desierto. ¿Qué significa eso? Salgan de ahí, salgan de ese lugar corrompido. 22. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Yeshua había dicho. Entonces, ¿qué era el objetivo del templo? ¿Qué era el objetivo de venir a encontrarse en ese lugar? Conocer la voluntad del Padre. ¿Cómo se conocía la voluntad del Padre? A través de la Torá, a través de los profetas. Ahí estaban los líderes, los rabinos, los levitas. Entonces sus discípulos, después de que Yeshua murió y resucitó, ahí recién se le abrió el entendimiento de que Yeshua estaba hablando también de su propio cuerpo. Y su propio cuerpo es lo que le volvería a traer a la comunión con el Eterno. Así ellos estaban recordando. Bueno, continuemos. Entonces, primer testimonio de los falsos testigos. Marcos 14:59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, o sea, no se ponían de acuerdo. Algunos decían otra cosa. No, no era así que dijo. Yo escuché que dijo de esta. No, no era así que dijo. Todo era, ¿cómo se puede decir? Confuso. Pero fíjense acá, en este punto viene lo importante. Ya no cuenta más, o sea, no se puede confiar en los testigos porque cada quien dice, habla todo al revés. Entonces, el Cohen va a preguntar algo clave, algo muy importante. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua, diciendo, ¿no respondes nada que testifican contra ti? Mira, tú dijiste, él no decía nada. Yo no voy a responder nada. Como dice la Escritura, él no se defendía. En este punto, él no decía nada. Pero va a haber en otro punto que sí va a decir. Acá él no tiene por qué responder. Porque esta persona, él sabe que estas personas están hablando con malicia, fuera de contexto, fuera de Torá, así se puede decir, ¿no? No hay Torá acá, no hay, entonces no tengo por qué responderle, a pesar de que, como dice un dicho, el que calla está otorgando, pero Yeshua precisamente, él aceptó el juicio que venía sobre él porque el Padre le permitió esto, dice la Escritura. Él está aceptando eso. 61. Más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, atiendan bien acá, ¿eres tú el Mashiach,
el Hijo del bendito. Y acá en Marcos está como bien sencillo, ¿no? Que medio que nos vemos acá la profundidad de esta pregunta. Jesús estaba también, no estaba obligado a responder aparentemente, pero en realidad en otro texto vemos que de la manera que le pregunta el sumo sacerdote, Jesús estaba obligado a responder por la Torah. ¿Qué es lo que quiero hacer entender? Que mientras los líderes, los sacerdotes, los rabinos estaban quebrantando la Torah, el acusado, el que está siendo condenado de sedicioso, está aplicando al pie de la letra lo que la Torah dice. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Y hasta ahora nos ha enseñado que la Torah fue abolida, Yeshua vino a abolir la Torah, en ninguna manera. Él la está aplicando, está mostrando lo que deberían haber hecho ellos. Por eso tenemos que ir a esta nota 61. Bueno, Isaías 53:7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Habla del Mesías. Él, por nuestro beneficio, por el beneficio de su pueblo, callaba. Dice la Escritura así. Primera de Pedro 2:23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Y acá miren este punto que Pedro entendió. ¿Qué entendió Pedro del Mesías? Dejaba su causa, ¿qué dice ahí? En manos ¿de quién? ¿De él mismo o de Elohim? De Elohim, quien siempre juzga con justicia. El Todopoderoso, el Eterno, el Creador, la fuerza poderosa, sabe qué es correcto y qué es incorrecto. Sabe quién está actuando correctamente e incorrectamente. Sabe quién busca la justicia y quién no. Esto iba a funcionar después. Las personas que entenderían el sacrificio del Mesías, la obra del Mesías, serían después consideradas justas cuando vendría el juicio final. Yo le llamo juicio final lo que pasó con Jerusalén. La tragedia, la persecución. Y ellos entenderían ese punto. Y también para estos tiempos también. Ellos comprendieron. Entonces hay alguien que hace justicia. Muchas veces nos parece a nosotros que el mundo o la vida es injusta, que hay muchas injusticias. Por eso vino el Mesías por nosotros. Y Él proclamó. Él no quiso hacer su propia justicia. Él dejó. Y fíjense que no es que Él va a vengarse, sino la misma Torah. La Torah es un poder también. Que cuando vos aplicás, te trae bendición. Cuando vos te vas en contra, te trae maldición. La palabra maldición te deja fuera de los planes del Eterno. Eso es lo que ocurre. Bueno, continuemos. Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote volvió a preguntar, le dijo, ¿tú eres hijo del bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Sí, le dijo, yo soy. Ahora, ¿qué significa el hijo del bendito? ¿Por qué le habla así? No, el hijo del bendito, el que ha sido aceptado puede ser bendito. Yo soy y veré, y acá algo que le dice, yo soy el hijo del bendito, ¿no? Y una profecía clave se va a cumplir en mi vida. Y cuando él habla de esa profecía, hay dos posibilidades. Algo le quebrantó al Cohen, al sumo sacerdote, y vamos a ver, ¿no? Rasgó su vestidura. Algo le quebrantó demasiado. Y según algunos expertos, dos posibilidades. Una, que desde el punto de vista de ellos, Yeshua era el hijo de un carpintero. Siempre habían dicho así, ¿no? El hijo de un carpintero, un hombre, ahí está sus hermanas, sus hermanos, le conocemos. Un hombre sencillo. ¿Cómo él se va a poner en la posición de la profecía esta que sale? De lo que tiene que hacer este hombre que sale la profecía. Y segundo, que él mencionó el nombre sagrado
del Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, lo mencionó, y para aquella época ya estaba prohibido mencionar ese nombre. Solamente el Cohen Hagadol una vez lo pronunciaba. Entonces él en ese momento pronunció el nombre directamente ante ellos. Y eso puede ser, son posibilidades, que son posibilidades. Eso hizo que él, es como decir que Yeshua está actuando en lugar del Cohen Hagadol. Porque ese año el Cohen Hagadol era el único que tenía que empezar a pronunciar el nombre del Eterno. Y él está tomando el lugar de Redentor, porque era fiesta de redención, fiesta de libertad, lo que iba a ocurrir en ese año. Todas estas cosas estaban ahí mezcladas. Por eso ahora tenemos que ver una serie de versículos que nos van a ayudar a entender un poco mejor. Dice, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Le está hablando de algo profético y también de algo que estaba escrito. Vamos a la nota 62. Mateo 26, 63. Nueva traducción viviente, el mismo tema, pero en otro evangelio. Pero Yeshua guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo por juramento. En otra versión dice, te conjuro, ¿no? Sí, dice, ¿no? Eso quiere decir, la pregunta que te hago está bajo Torah, así le dicen. Es como antes decían, poner tu mano sobre la Biblia, ¿no? Y jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y vos ponías tu mano sobre... Yo no sé, nunca participé en esa clase de juicios, pero visto en la tele mucho. Sí, lo juro. Después, pero mentira, decía después. Y bueno, acá este Cohen le preguntó a Yeshua, bajo Torah te pregunto, ¿qué dice una ley de la Torah? Que si vos sabés algo, vamos a leer después lo de ese texto, y no decís, vos sos culpable. Si vos sabés tal cosa y te callás, te preguntan y te callás, sos culpable, dice la Torah. Entonces le está preguntando bajo Torah. Entonces Yeshua está obligado a responder o no. Si él ya abolió la Torah, si él la Torah ya no hay más problema, ya pasó. Si cayó cuando los otros le decían así, cayó. Ahora también podía callar, no va a decir nada. Pero cuando le habla bajo Torah, ¿qué va a hacer él? Va a responder. Por eso respondió. Por eso le respondió. Te exijo por juramento en el nombre de Elohim viviente que nos digas si eres el Mesías, hijo de Elohim. Y esta palabra hijo del hombre, hijo de Elohim, también tenía una referencia a el heredero de la promesa, el que tiene que traer la restauración a Israel. Y un profeta en la antigüedad, vio en profecía este tema. Pero continuamos, Mateo 26, 64. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Ya le dice, tú acabas de decir que yo soy el heredero de la promesa. Tú acabas de decir. Pero él le preguntó a Yeshua, entonces Yeshua tiene que responder. Así como vos dijiste ya, yo también te voy a responder porque la Torah dice que tengo que responder. ¿Se están dando cuenta de lo que Yeshua le está haciendo entender? Te voy a responder porque así dice la Torah. Porque hay que vivir, hay que hacer las cosas como está establecido en la ley que nos dieron. Por eso le dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, al heredero de las promesas, al que va a ser enviado por el Todopoderoso, sentado a la diestra del poder de Elohim, viniendo en las nubes del cielo. A partir de ahora ustedes van a estar ya pendientes de mi segunda aparición, la segunda venida, para traer restauración total. Esa es la promesa. A partir de ahora ustedes ya no van a esperar a alguien que venga a restaurar sus corazones. Van a esperar a alguien que venga a traer ya la restauración al país de Israel. ¿Se capta, no? Ya, pero claro, ¿quiénes van a esperar eso? Los que le acepten al Mesías. Los que sean circuncidados de corazón. Los que puedan entender que Él acaba de cargar sus culpas. Los que le consideren su maestro, su rabí. ¿Cómo le podemos considerar a Yeshua nuestro maestro, nuestro rabí? Porque Él nos volvió a dar la oportunidad de seguir al Eterno. Nos restauró acá,
¿Qué dice la Escritura que va a ser el nuevo pacto, la nueva alianza? La Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Así dice, ¿no? Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán mi pueblo. Amén. Esa es la alianza, eso es lo que Yeshua vino a confirmar con sus discípulos. Bueno. Levítico capítulo 5. Aquí es donde dice que uno está obligado a contestar si le preguntan en juicio. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Yeshua fue llamado a decir, le preguntan algo bajo juramento, bajo Torá, te conjuro bajo Torá, entonces ¿está obligado a responder o no? Entonces una prueba contundente de que él conoce la Torá, de que él sabe la instrucción del Padre, de que él jamás vino a abolir nada de los mandamientos. Entonces por esa causa no le pueden juzgar ni condenar. ¿Se entiende? Salmos 110, versículo 1. El Eterno le dijo a mi Adón, el restaurador ungido salvador. O sea, el Eterno, esto es una visión que está teniendo David. Él ve al Todopoderoso, no sé en qué forma tal, no, nadie le vio al Eterno. Hay que recordar que es una visión. Una visión. Puede ser que haya visto algo, una fuerza, un poder, pero sí ve en visión también a su Señor, a su Adón, dice. Recuerden que el Mesías ya estaba en los planes del Eterno antes de la fundación del mundo. Desde ahí ya estaban los planes del Eterno. Entonces David, por profecía, el apóstol Pedro dice que él era profeta. Así dijo el apóstol Pedro, ¿no? David era profeta y él hablaba ya de lo que iba a acontecer con el Mesías. Entonces aquí David en profecía está viendo ya al Mesías esperando para venir a establecer su reino, bajo la autoridad del Todopoderoso, así está diciendo aquí. El Eterno dijo a mi Adón, ¿quién es ese Adón? El restaurador, ungido, salvador. Siempre David entendía que su Señor, su Adón, era el que iba a restaurar su corazón, el que iba a traer salvación a su pueblo. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ahora Daniel capítulo 7 versículo 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. O sea, en realidad lo que Daniel vio, alguien parecido al enviado por el Eterno para restaurar y redimir. Yo le alargué más. Pero tenía ese título de hijo de hombre. Quiere decir que el que va a traer la restauración, que el que va a traer la salvación al pueblo, era alguien semejante a un ser humano, a una persona. Eso es lo que Daniel está viendo, pero enviado por el Todopoderoso, por el Eterno. Bueno, él vio, dice, descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Entonces, esto está hablando acerca de, para nosotros que creemos en Yeshua, de la segunda venida, ¿no?, del Mesías. ¿Por qué tenía que haber una segunda venida? ¿Cuál sería el objetivo de la primera venida? Ya me olvidé ahora. ¿Cuál sería? ¿Qué necesitaba el pueblo? Restaurar el corazón. Ellos no estaban, como dicen, no estaban capacitados para que comience el reino. Ustedes saben que los israelitas cuando salieron de Egipto estaban felices, ¿no? Vamos a volver, vamos a salir de Egipto, por fin vamos a ir a heredar la tierra prometida que se le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya, cantaban, ¿no? Salieron a los un mes y tanto, ya se empezaban a quejar. Se empezaban a quejar. Moisés le dio agua, después le dio maná, a través del poder del Padre les dio codornices. Pasando el tiempo, un año después se volvieron a quejar. Después ya se quejaron del maná. Ya estamos cansados de ese maná. Un año oramos en Agüeyna, ya estamos cansados de ese maná. Les trajo otra vez codornices y comieron durante un mes entero eso.
Y ahí empezaron su viaje a la tierra prometida. Estaban, según el cálculo, estaban con toda esa cantidad de gente máximo a un año. O sea, la siguiente Pesach, la siguiente fiesta de Pesach, ellos ya lo harían en la tierra prometida. Porque acababan de celebrar Pesach ahí en el desierto de Sinaí. Esto está en número 10, 11, ¿no? Acababan de celebrar Pesach y la siguiente, dentro de un año justo ellos van a llegar a la tierra prometida. Un año nomás lo que van a seguir comiendo maná, van a seguir andando ya, ahora ya rumbo a la tierra prometida. Pero ahí empezaron ellos a corromperse. Ahí empezaron a maldecir inclusive esa tierra. Entonces el Todopoderoso les sentenció a vagar 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya salieron, fueron redimidos. ¿Qué necesitaban en esos 40 años? ¿Qué le hacía falta? Cambiar el corazón. Todavía estaba en su mente Egipto. ¿Entienden, no? Entonces, ¿por qué Yeshua viene, paga por nosotros y se va? ¿Y qué espera ahora? ¿Qué está esperando? Que nuestro corazón cambie, que el corazón de su pueblo cambie. Eso está restaurando nuestros corazones. Y para eso se necesitaba bastante tiempo. En el caso de los israelitas, 40 años. Todos aquellos que maldijeron y negaron y rechazaron la promesa del Eterno quedaron tendidos en el desierto. Dice en el libro de Hebreos, andan vagando en sus corazones y no conocieron camino de paz. Por tanto juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo, en mi lugar santo. Rechazaron restaurar sus corazones. Rechazaron volver a la palabra. Rechazaron al líder que les rescató, porque Moisés representa el que trajo rescate. Rescate de las aguas no quiere decir su nombre. Agua significa naciones. Rechazaron. Moisés, levantemos otro líder y que nos lleve nuevamente a Egipto. Lo rechazaron. Lastimosamente estamos en la misma situación de muchas personas. Bueno, continuemos. Mateo 16, 27, textos referentes a este punto. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Mateo 24, 30. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre, otra vez, ¿quién es el Hijo del Hombre? El que trae las promesas, el que trae la restauración, el que en este caso trae el reino restablecido. Dice al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto era que Yeshua estaba enseñándole a sus discípulos. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Todo lo que el Mesías estaba hablando, ya que él estaba enseñando sobre este punto. Marcos 13:26. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Por cierto, en otra versión le preguntan a Yeshua sobre lo que él estaba enseñando y él le contesta, ¿para qué me preguntan a mí? Ahí están la gente que yo enseñé, pregúntele a ellos, ¿no? Entonces, uno de los que estaba ahí, ¿qué hace con Yeshua? Le da una toallepetero, una bofetada. ¡Pah! Así respondes al Cohen, a Anás era en este caso. Así le pega. Entonces, después cuando le llevan ante Caifás, Caifás le vuelve a preguntar, pero ya, como les dije, bajo juramento de Torah. Y ahí Yeshua, así como les dije, estaba obligado a responder. Esa es una cosa para poder, entre paréntesis. Continuemos. Hechos 1:11. Hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Yeshua fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Primera Tesalonicenses 4:16. Pues el Eterno mismo, el Señor, no el Adón, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta,
de Elohim, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Está todos los textos referentes a que el Mesías iba a regresar, iba a aparecer. Segunda de Tesalonicenses 1:7, Elohim les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Adón Yeshua aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Por cierto, ¿a quién le va a traer paz, le va a traer seguridad, le va a traer tranquilidad? A los que están padeciendo, a los que están recibiendo persecución por medio de seguir los pasos del Yeshua. Cuando aparezca por segunda vez, los que le están esperando. Apocalipsis 1:7, miren el que viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. ¿Quiénes fueron los que los traspasaron? Bueno, los gentiles, los que le juzgaron, los líderes religiosos. O sea, aquellos que ahora le han negado, que le están negando, también van a verle, según estos textos. Hay más textos. Apocalipsis 22:20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven a Don Yeshua. Textos que hablan del reino del Mesías. Todo lo que vimos recién en esos textos hablan de su segunda venida. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque eso es lo que Yeshua les dijo a ellos. Ahí le dijo al Sanedrín, ustedes van a ver que este hombre a quien están juzgando va a venir con todo el poder del Eterno a establecer su reino. Y ahí ellos, una de las cosas que creo que le ofendió bastante y rasgó su vestidura. Por cierto, al rasgar su vestidura, según la ley, él queda anulado para ejercer ese año como Cohen, según un texto de la Escritura. Entonces Yeshua le está respondiendo bajo un juramento perfectamente lo que dice la Torá, y él está rasgando sus vestiduras. Quiere decir que el que estaba como Cohen quedó invalidado para ese año, y el que estaba como acusado quedó validado, porque Yeshua también es nuestro Cohen, nuestro sumo sacerdote. Amén. Muy interesante ese punto. Bueno, Salmos 2:6. Pues el Eterno declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Salmo 72:17. Que en el nombre del rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Está hablando del que va a reinar, va a establecer su reino. Daniel 7:27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder de la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Promesa otra vez de un reino que se va a establecer. Ya, lo que dice la Brija Dashá, el Nuevo Testamento. Efesios 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Elohim para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó al Mesías de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Elohim en los lugares celestiales. Eso que nos está motivando a seguir la palabra, la Torá, la fe, la esperanza, el mismo poder que levantó a Yeshua de entre los muertos y le sentó en ese lugar de majestad. Hebreos 12:28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, reino mesiánico restaurado, seamos agradecidos y agradezcámonos a Elohim adorándolo con santo temor y reverencia. Ya que estamos viendo las promesas que se están cumpliendo, según la Escritura, tengamos temor, lo que no tenían en tiempos de los fariseos. ¿Por qué el pueblo se corrompió? ¿Qué es lo que perdió tanto los líderes como los ciudadanos? Temor al Eterno. ¿Qué es lo que Yeshua volvió a poner en nuestro corazón? Respeto a la palabra y temor al Eterno. Por eso es que fue tan terrible cuando Ananías y Zafira pecaron contra
Contra el padre, contra el Rúa, le dijo Pedro. Estamos restaurando la congregación, estamos restaurando el pueblo y ustedes entrarlo ya empiezan a fallar. Y ahí se manifestó el poder del Padre. Apocalipsis 1:6. Él, Yeshua, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Elohim su Padre. A Él sea toda gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Todos estos textos nos van a ayudar a comprender la palabra que Él está diciendo a ellos. Ahora entienden por qué ellos se molestaron tanto. Él se puso en el lugar de esos textos que hablan de un ser con semejanza de hombre que va a restaurar a Israel. Bueno, estamos en el 62, ¿no? Y Yeshua le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí él dijo todo, porque ellos estaban pensando que una persona de su característica, que nosotros le conocemos, ¿quién es? No puede atribuirse ser el beneficiario de tal promesa, según su perspectiva. Pero hay que ver que su perspectiva de ellos ya estaba corrompida, porque cualquier persona que pueda guiar al pueblo a la libertad podía atribuirse estos textos. Yo soy el libertador. Bueno, si era el libertador, demuéstranos. Pero ellos directamente así le estaban acusando. Ese es un punto. O el otro punto, él dijo el nombre del Eterno. Y si él dijo el nombre del Eterno, eso le correspondía al Cohen Hagadol. ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo el Cohen Hagadol ese día? Rasgó su vestidura. Entonces él ya no es más digno de pronunciar el nombre Kadosh. El nombre Kadosh representa el poder del Todopoderoso sobre nosotros. Bueno, nota 63, Levítico 10:6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos no descubráis vuestras cabezas. Y acá está lo que dice en la Torah ese punto. Ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. O sea, no debían de rasgar su vestidura. ¿Qué hicieron estos? ¿Qué hizo Caifás? Rasgó su vestidura. ¿Quebró la Torah o no? Ese sí abolió la Torah o quebrantó la Torah. Por lo tanto, la maldición cae sobre él. Pero Yeshua contestó correctamente. Conforme a lo que él le puso bajo juramento, contestó correctamente. Levítico 21:10. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado. ¿Y qué dice ahí? Ni rasgar sus vestiduras. Ni rasgar su vestidura. ¿Esto estaba en la Torah o no? Entonces este hombre que fungía de líder religioso acaba de quebrantar. Bueno, continuemos. 64, ¿no? ¿Habéis oído la blasfemia? Ahora la pregunta que acá nos podemos hacer, ¿cuál es la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y muchos atribuyen que el mencionar algo que solamente estaba permitido para los Cohen, el nombre sagrado, ahí él rompió con una fuerte tradición. Y el segundo punto es que él se considera el enviado del Elohim, el heredero de las promesas. Y también ellos le consideraron por eso como blasfemo. Pero la verdad no había un argumento sólido. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Algo que quiero resaltar, por causa de que un líder te acusa de que blasfemaste, está mal lo que vos decís, el resto ya repite como loro lo mismo. Sí, ese hermano está mal, ese hermano está equivocado. Se dan cuenta cómo la multitud habla influenciada.
no tienen pruebas. Y lo peor, que empiezan a dañar a una persona. Por eso hay que cuidarse. Nosotros tenemos que cuidarnos de criticar o menospreciarnos. Escuchaste que fulano de tal ahora no cree más como el Moré, como el pastor dice que hay que creer. ¡Qué hereje! Hereje totalmente. Vamos a darle de puñetazos, vamos a darle de patadas, vamos a echarle en nuestra casa. Así hacían. Esa es nuestra característica. Siempre que vemos algo que hacían contra Yeshua, esa es la característica de nosotros. ¿Y por qué Yeshua recibía y aceptaba todo eso? Y precisamente por nosotros. Porque nos estaba enseñando. Miren cómo son de sádicos, de terroríficos. Y uno dice, no, jamás. Yo no, pastor. Aunque todos sean sádicos, yo no. Pero eso es lo que nos está enseñando la palabra. Por eso es que al ver a Yeshua padecer y pasar esta situación, nosotros podemos considerarnos su sacrificio. Podemos considerar que realmente hubo un hombre sadik. Significa sadik, justo. Que aplicó, vivió, enseñó y nos trajo la Torah nuevamente a nuestro corazón. Y el precio por hacer eso fue ser ejecutado. Y Él le aceptó ese precio. Amén. Él aceptó ese precio. Por eso es nuestro Redentor. Por eso es nuestro Salvador. Bueno, nota 65 y terminamos. Isaías 50, versículo 6. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban. Les ofrecí, dice. Sí, si ellos me estaban dando de latigazos, es porque yo estaba aceptando. Cada latigazo es el corazón del hombre perverso. Ese es el corazón. Cada latigazo es nuestro corazón. Yo le ofrecí, yo me entregué a quienes me golpeaban y la mejilla a quienes me tiraban la barba. O sea, le di mi cara a quien me golpeaba, dice que le arrancaban la barba, me golpeaban, me daban de bofetada. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Esto está en Isaías 50, versículos 6 y 7. Es una profecía mesiánica. Los mismos hechos acontecieron con Yeshua. Debido a que el eterno soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad y que no pasare vergüenza. Aparentemente estoy siendo avergonzado, humillado. Ahí está tu Mesías. ¿Dónde está tu Mesías ahora? Pero el Todopoderoso me va a exaltar. Confío en Él. Sí, confía. ¿El Mesías confiaba en el Eterno? Una pregunta. ¿O no confiaba? Pero el Mesías también tenía corazón de hombre. Por eso también él, cuando estaba en Getsemaní, sufría. Reclamó a los discípulos, no pueden velar conmigo una hora. Hay una parte ahí donde Yeshua les dice, duerman ya, descansen. Y ellos descansan. Y Yeshua empieza a orar por ellos. Les recomiendo Juan capítulo 17, ¿no? Empieza a hablar por ellos. Padre, yo te pido por ellos. Yo te pido que los guíes, yo te pido que los protejas. ¿Ellos qué están haciendo en ese momento? Cansados, durmiendo. Y Él está orando por ellos. Ese era nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, todas las cosas que estaban haciendo por Él es lo que nosotros éramos y hacíamos. Y Él tuvo que pasar ese sufrimiento para poder darnos libertad. Amén. Dice, bueno, terminamos estos textos, ¿no? Esto era el momento en que estaban entonces sentenciando a Yeshua. Vamos a continuar con lo que hace Pedro, ¿no? Cómo le niega, cómo el proceso de el exaltado, ¿no? Empieza creyéndose que es el único que tiene la fe y después termina maldiciendo a su maestro. Por eso hay que cuidarse de ese punto. Por eso el próximo Shabbat vamos a hablar detalladamente de ese proceso, antes de entrar ya a el juicio ya determinado ante nuestro maestro Jesús. Vamos a compartir. Shalom.
Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.